Hola y bienvenidos a este segundo episodio de Horizon Podcast. Dado el éxito que está teniendo el uso de la inteligencia artificial generativa en el mundo del trabajo, hemos querido conocer la experiencia de una empresa que ha sido pionera en la implantación, en este caso, de Copilot. Hoy venimos a entrevistar a Guillermo Lorbada, Head of New Ways of Working en Repsol. Repsol es una multinacional energética con sede en Madrid, España. Fue fundada en el año 1987 y, actualmente, realiza exploración, explotación, producción y comercialización de petróleo, gas natural y electricidad. Su plantilla cuenta con 25.000 empleados distribuidos en 27 países. La compañía se apoya en tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización robótica de procesos, las soluciones en la nube o la analítica de datos avanzada como parte de su estrategia digital, que juega un papel fundamental para cumplir con su objetivo de ser cero emisiones netas en el año 2050. Además, cuenta con su propio centro de investigación, llamado Repsol Technology Lab, en el que trabaja en el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas para toda la cadena de valor de la industria energética. Su apuesta clara por la inteligencia artificial generativa les llevó a lanzar en el año 2023 su propio centro de competencias en IA generativa, una iniciativa pionera en el sector energético europeo que les está permitiendo explorar de manera segura y responsable las oportunidades de esta tecnología. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy queremos centrarnos en el impacto que ha tenido la implantación de la inteligencia artificial generativa en una gran compañía y por eso estamos con Guillermo Lorbada Rodríguez. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Que actualmente eres Head of New Ways of Working en Repsol, así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Nada, el placer es mío, es un gusto estar aquí en vuestro podcast, estrenándolo casi huele como los coches nuevos, ¿no? Pero en modo podcast. Efectivamente, la verdad es que es un privilegio poder contar con vosotros, con Repsol, como compañía para este segundo episodio y que pueda ejemplificar cómo la inteligencia artificial está ayudando ya de verdad y es una realidad en el mundo empresarial. Entonces, bueno, hace más de 1 año y medio vosotros arrancasteis este proceso de adopción interna de la inteligencia artificial generativa. En este caso estamos hablando de Copilot, Copilot en web y Copilot para Microsoft 365. ¿Qué motivó a Repsol inicialmente a apostar por Copilot? Pues dicho en pocas palabras, te diría que lo que nos motivó fue querer ser early adopters. Y es que como compañía entendimos muy pronto que teníamos que estar probándolo y estar viviéndolo y no queríamos estar en la barrera ni esperar a que otros nos contaran. Era un momento mágico en el que no había nada escrito antes, en el que no había experiencias previas, no podíamos preguntar a nadie qué tal le había ido y en ese momento como compañía lo que decidimos es vamos a ser early adopter, que lo que significa es vamos a explorar este camino desde el principio y por eso ya en mayo, junio del año 23 lo que montamos es el centro de competencia de IA generativa en Repsol, el primero de nuestro sector en toda Europa y lo hacemos con la vocación primero de aprender y segundo de que nos permita liderar lo que nosotros creemos que va a ocurrir y estamos convencidos que ya estamos viviendo, que es una transformación en la manera en la que trabajamos. Así que ese es el germen, ese es el origen que nos motiva. Copilot M365, Copilot Web son una de las iniciativas, tenemos muchas más, tenemos un centro de competencia con 9 tracks distintos en los que estamos probando un montón de nuevas tecnologías para ver cómo somos capaces de transformar no solo el día a día de las personas, sino también nuestros negocios. Bueno, vuestra organización cuenta con más de 25.000 empleados y operáis en más de 20 países. ¿Cómo empieza a abordar una compañía energética de este volumen un proceso de adopción que pretende cambiar la forma en la que trabajan tantos miles de empleados? Pues te diría que con 2 ingredientes principales. Por un lado la ambición de ir rápido y por otro lado la humildad de saber que tenemos que experimentar para aprender. Todo esto ordenado de una manera en la que le damos sentido y que le damos un propósito de compañía grande, que es al final lo que nos permite moverlo, creo que es la clave del éxito.
De hecho, ese propósito detrás de todo ello es lo que está ayudándonos a moverlo y a escalarlo. Y el propósito es muy sencillo y probablemente te lo repita más veces, que es al final toda esta transformación de la IA generativa, lo que persigue en Repsol es transformar y generar más futuro para el talento y generar más talento para el futuro. Entonces, en base a este propósito, es en base a lo que construimos, con esa ambición y esa humildad que nos ha llevado a poder estar hablando hoy aquí de los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Bueno, y precisamente esta experimentación que comentas es muy interesante porque vuestra experiencia ha sido pionera. Habéis sido una de las primeras organizaciones del mundo en arrancar un proceso de adopción de Copilot, ya que formasteis parte del programa EAP de Microsoft, que nos has comentado antes. Imaginamos que al ser los primeros os habréis enfrentado a muchos retos y desafíos con la tecnología, que es muy reciente. ¿Crees que ser pioneros ha sido clave para el éxito? Te diría que sí, sin duda. Creo que es algo de lo que estamos muy orgullosos, lo primero de todo. Y segundo, es una pieza en un proceso de gestión del cambio muy amplio. No me imagino este proceso sin haber tenido esas idas y vueltas con el principio del producto. Tampoco me imagino haber sido parte espectadora y no haber sido una parte coprotagonista de este proceso junto con nuestro partner Microsoft. Y creo que todo esto nos está ayudando a ir más rápido, a avanzar más rápido y a tener además mucha más profundidad en todo lo que hacemos. Mencionas esta relación con Microsoft. ¿Cómo fue esta relación durante el proceso? ¿Habéis tenido la oportunidad de colaborar estrechamente con ellos, no solo en vuestra implantación, sino en cómo han ido evolucionando el producto? Pues la relación con Microsoft es excelente. Antes de este proceso incluso. Para nosotros Microsoft es uno de nuestros partners estratégicos a nivel tecnológico y de hecho tenemos multitud de acuerdos con ellos y ser parte de este EAP es gracias a esa relación. Llegamos a ello gracias a nuestra insistencia y también a su interés en que fuéramos una de esas primeras compañías a nivel mundial y la conversación con ellos es continua. Te diría que tenemos un nivel de confianza tan amplio en el que cuando trabajamos con ellos es como trabajar con alguien de Repsol y al revés, de tal forma que fluye. De hecho, hay muchísimas personas de Microsoft trabajando en distintos proyectos, tenemos en paralelo muchas más líneas de trabajo en las que son parte y creo que eso lo que nos da es mucha potencia y mucha credibilidad cuando hablamos juntos. Creo que la relación es excelente, que los resultados conjuntos son excelentes y además tenemos que seguir aprovechándola y llevándolo a más. Muy bien. ¿Y empezar con esto es fácil? Empezar con esto no es fácil, nada fácil. De hecho, ahora cuando se vea todo lo pasado puede parecer que sí o se cuenta muy rápido y sin embargo no lo es. Al principio, de hecho, empezamos con unos principios de diseño 3 que fueron clave en lo que vino después. Y fíjate, el primero de ellos era, queremos que esta sea una experiencia wow para los participantes. Es decir, que las personas que vengan aquí, los empleados que estén probando Copilot M365, sientan que están probando hoy la tecnología del futuro. Y esto es fundamental porque queríamos que ellos se sintieran protagonistas. Ya lo estaban siendo, pero queríamos que además se sintieran y que eso ayudara a multiplicar la ilusión y la pasión que le pusieran en todo el camino. Con lo cual, lo primero, una experiencia wow. Segundo, queríamos que tuviera una gestión del cambio potente, continua, consciente, que intuíamos que iba a ser necesaria. ¿Por qué? Porque en los procesos previos de adopción de herramientas más fáciles de usar, por ejemplo Teams, etcétera, o muchos otros que hemos tenido de compañía, habíamos visto la dificultad que tiene cambiar los hábitos del día a día. La dificultad que tiene el que una persona haga algo distinto en su día a día es brutal. Y cuando empezamos a ver cómo funcionaba la inteligencia artificial generativa, nos dimos cuenta que ese esfuerzo que habíamos hecho previamente para otros cambios, ahora teníamos que multiplicarlo, incrementarlo y además sostenerlo, porque el cambio es mucho más amplio, tanto a nivel de hábitos como a nivel de tecnología, etcétera, etcétera. Con lo cual, segundo principio de diseño, tener esta gestión de cambio potente y continuada. Y en tercer lugar, algo que desde el principio queríamos tener encima de la mesa, que era que esto tuviera una investigación rigurosa. Es decir, que esto nos valiera primero para tener datos internos para tomar decisiones a futuro, que son las que hemos empezado a tomar ahora. Eso por un lado. Y segundo, como no había nada escrito, como no había literatura ni académica ni profesional, lo que queríamos era poderlo compartir después. Hemos tenido la suerte de que ahora es parte de un paper que nos ha publicado el MIT Technology Review, sin embargo nosotros teníamos ya la inquietud de poderlo compartir. Y el motivo detrás creo que es parte de esa humildad de la que te hablaba antes, ¿no? Y es que estamos convencidos de que esto va a transformar cómo trabajamos. Estamos convencidos también, por otro lado, de que se va a convertir en un commodity en muy poco tiempo. Y la fórmula para que esto evolucione, para que esto de verdad se implemente no solo a nivel de unas pocas personas, sino que se pueda llegar a ese nivel de comoditizar, de generalizar en las organizaciones, entendíamos que era acelerando la velocidad de todos. Y para eso
compartimos nuestros datos y resultados con el ánimo de que otros puedan aprender y compartimos la experiencia pues con este nivel de confianza con todas las personas que estéis interesadas en ello, porque entendemos que esto va a ayudarnos a todos como empresas, a todos como sociedad, a todos como individuos, nos va a ayudar a todos a ir mucho más rápido. Con lo cual, fíjate, con estos 3 principios de diseño, una experiencia wow para los participantes, después tener una gestión de cambio muy potente y luego tener esta investigación rigurosa con datos que nos permita sostener las conclusiones, partimos sin saber muy bien cómo y dando los primeros pasos, pero al menos teniendo claro estos 3 elementos que, como te digo, han sido fundamentales y son parte del éxito. Fantástico. Además, es que compartir esta experiencia creo que es muy ejemplizadora para todas las compañías que quieran ahora incorporarse, arrancar sus propios procesos y empezar a trabajar y a experimentar con sus usuarios. Sobre los usuarios, ¿podrías darnos detalle de la cantidad de usuarios que participaron en estas distintas fases por las que pasasteis en el proceso? Pues en la primera empezamos con el máximo que nos da Microsoft, ¿no? Que eran 300 licencias de Copilot M365. Empezamos con esas y con un grupo de control de otras 300 personas para tener unas medidas que pudieran ser comparables homogéneamente y de tal forma que pudiéramos eliminar variables que estuvieran alrededor y demás, con lo cual 300 con licencia, 300 sin licencia. Y luego lo que hemos hecho es escalar de forma muy rápida. Ahora de Copilot M365 tenemos ya 3.000, pero la ambición de compañía es no quedarnos en 3.000. La ambición después de los resultados es que tengan la licencia todas las personas que puedan necesitarlo y que lo usen. Si alguien lo necesita y además lo usa de forma recurrente, entonces le estaremos dando licencia. Vamos a ir incrementando de 1.000 en 1.000 hasta llegar al número de personas que estén en esa situación de necesitarlo y de usarlo. Así que eso en cuanto a Copilot M365 y en cuanto a Copilot Web, lo que hicimos en mayo fue abrirlo de forma segura, securizando la solución a todos los empleados de Repsol, de tal forma que nos permitiera llegar muy rápido al total de empleados. Además, todos estos resultados y esta experiencia con los usuarios pues ha quedado publicada en este paper que mencionabas del MIT Technology Review, en la que se detalla vuestra experiencia, la metodología que usasteis, el impacto que ha tenido este proceso de adopción. De hecho, la prensa especializada se ha hecho eco de esta publicación, de sus resultados, que son de mucho impacto. Además, si me lo permites, porque lo conozcan los oyentes, voy a detallar algunos datos de este paper, que de verdad que muy recomendado y muy interesante que todos lo puedan consultar, porque son impresionantes. Por hacer un resumen breve de algunos números que nos han llamado mucho la atención, habéis registrado un ahorro medio de 121 minutos brutos por semana y empleado, siendo 15 minutos ahorro neto en productividad y el resto destinado a salud y el bienestar del empleado. También habéis medido una mejora de más de un 16% en la calidad de los entregables, destacando sobre todo la originalidad, el diseño y el pensamiento analítico. También tenéis unos altos porcentajes de uso de Copilot en búsquedas de información y en generación de resúmenes de documentos, más de un 80%, y casi un 62% de los empleados, y esta es una métrica que me encanta, casi un 62% declara que no quiere volver a trabajar sin la inteligencia artificial, que si ahora se la quitaran, pues que no querrían enfrentarse a lo que antes hacían sin poder contar con esta herramienta. Entonces, bueno, dados estos números, el estudio considera los resultados como prometedores. Esa es una palabra que me quedé con ella al revisarlo. Y además, por vuestra parte, es un éxito. ¿Crees que este éxito y este impacto se mantendrá en el tiempo y que podría incluso mejorar con la propia evolución que irá teniendo la IA generativa y el propio Copilot como producto? Pues te diría antes de todo eso que gracias a todo lo que hemos contado ahora es gracias a un equipo de trabajo muy amplio, interno y de nuestros partners, de Microsoft, por supuesto, en esta primera fase con Accenture Manade, de todo el equipo interno de Repsol, del grupo de plataforma M365, de los equipos de CIO-CDO, de nuevas formas de trabajo. Al final ha sido una colaboración muy amplia que la que nos lleva a esto. Entonces, me apoyo en esto para responderte la pregunta, porque creo que esos resultados prometedores probablemente podamos incrementarlos si se cumplen varias cosas. La primera es que mantengamos un equipo potente que ayude a movilizarlo y a que ayude a que esta gestión de cambio de la adopción sea realidad. Sin esto, no llegaríamos. Segundo, es necesario que el producto siga evolucionando muy rápido y que siga capturando rápido las necesidades que tienen las personas en su día a día y que se vaya incrementando la funcionalidad para hacerlo cada vez, digamos que más aplicable y además que dé no solo más ahorro de tiempo, sino mayores niveles de calidad. Si se dan estas dos cosas, lo que conseguiremos será
mejorar los resultados. Y de hecho, ya lo estamos midiendo. En la fase en la que estamos ahora, en una siguiente fase, estamos midiendo y probablemente dentro de un año podamos tener una conversación equivalente y te pueda compartir. ¿Y en esta segunda fase qué? Y ya el prometedores podamos dejarlo ya para hablarlo en función de los datos y a la luz de los datos que tengamos. La verdad que, como decíamos, además de ser muy prometedores, nos parece que no es suficiente con el tiempo que hemos medido y que tenemos que incrementarlo, y por eso ahora estamos poniendo mucho foco en avanzar y seguir midiendo para comparar y que los primeros resultados de los primeros meses no nos condicionen ni nos sesguen lo que puede ser a futuro, porque como bien decías, la herramienta ha cambiado tanto que si recuerdo ahora el primer Copilot que probamos en agosto del año 2023, en julio y agosto del 2023, y lo comparo con el Copilot M365 que tenemos hoy, no se parecen nada. Ha llovido, sí. Ha llovido, y a la velocidad a la que está yendo todo el desarrollo de IA generativa y en este caso de Copilot M365 es casi otro producto distinto. Y no solo eso, es que probamos muchas cosas en modo preview. Es decir, cuando se produjeron las medidas, probamos los productos en modo preview. Ni siquiera era un producto comercializado por Microsoft en aquel momento. Imagínate ahora que el producto ha incorporado buena parte de las mejoras, buena parte de todo lo que le hemos ido compartiendo a Microsoft y que ya es una realidad en el día a día de las personas. Bien, pues volviendo a los resultados de los que hablábamos antes, además de estos 121 minutos brutos de ahorro medio por semana y por empleado que hemos mencionado, ¿tenéis algún otro aprendizaje relevante en cuanto a este primer eje de medida de la eficiencia? Te diría que bastantes. Te comparto varios y si quieres me vas tirando un poquito de la lengua y vamos hablando sobre ello. Lo primero, fíjate, nos sorprendió fue la alta dispersión que hay en esa cifra de ahorro. Y primero te digo que has dicho muy bien ahorro y no productividad, porque como mencionabas, se trata de ahorro de tiempo. Luego hablamos de esto. Sí. Lo primero que nos encontramos es que hay una alta dispersión. Y esto entre familias de puestos, entre familias de perfiles de puestos distintos. Es decir, que encontramos que, por ejemplo, personas que trabajan en el ámbito legal tienen ahorros mínimos, frente a personas que a lo mejor están en el área de ingeniería o en las partes de I+D que tienen ahorros máximos. Y te hablo de mínimos de 15 minutos a la semana y frente a 260 minutos a la semana. Es decir, que una dispersión altísima. Y lo primero que nos parece aquí es que hay algo contraintuitivo, porque pensamos que quizá alguien del ámbito de asuntos legales tendría que tener un ahorro al menos equivalente, pero no tan bajo. Y en base a los experimentos que eran más empíricos, tenemos este dato que luego complementamos con entrevistas y con focus group, y ahí nos damos cuenta de aquí de la cuestión. Y esta es un aprendizaje muy interesante, y es que vemos que en las personas, por ejemplo, de asuntos legales, no les vale una herramienta generalista, sino que necesitan que tenga dos cosas. Uno, consistencia, y consistencia en dos sentidos. En cuanto a nivel de tiempo, es decir, que si le preguntas una cosa hoy y le preguntas la misma cosa mañana, la IA generativa te responde lo mismo. Y segundo, consistencia también a nivel de personas. Si tú y yo le preguntamos lo mismo, debería respondernos lo mismo. Esa es la primera clave para alguien de asuntos legales. La segunda tiene que ver con la precisión. Y es que en el ámbito legal nos decían, no es lo mismo que ponga un puede que un debe. Y esto cambia una sentencia. Entonces, al final tenemos que hacer un esfuerzo tan amplio en una revisión meticulosa de lo que nos da esta IA generativa que no nos vale para el día a día para ahorrar tiempo. Por eso, en ámbitos como el legal, hemos optado por soluciones mucho más de nicho, más concretas, en este caso con Harvey, que nos da ese poder de tener mucha más precisión y mucha más consistencia del tiempo. Pero fíjate cómo este resultado aparentemente contraintuitivo al final tiene una explicación basada en la propia realidad. Con lo cual esa te diría que es el principal aprendizaje. También te destacaría un segundo, y es que desmontamos un posible sesgo que podíamos tener entre medias, que era que hubiera una diferencia en la eficiencia, por ejemplo, por edad. Y demostramos que no, que los niveles que hay de eficiencia son equivalentes independientemente de la edad de las personas. Es decir, que los ahorros no presentan diferencias significativas, lo cual creo que es algo muy importante y que además estamos viendo cómo la IA generativa no solo ayuda a un tipo de población, sino que ayuda a todos, a cada uno de una manera distinta, eso sí, pero que ayuda a todo el espectro de edades que tenemos en la propia compañía. Luego la edad no es una barrera de entrada, ¿no? Que puedes pensar que este tipo de soluciones van a aprender a usarlas o les van a sacar más partido generaciones más jóvenes, y no ha sido así en vuestro caso. En nuestro caso, en base a los datos, el partido que se le está sacando es equivalente en unos colectivos y otros. Y eso creo que es muy relevante. ¿Dónde sí hemos encontrado diferencias? Por ejemplo, en los tipos de perfiles de puestos que le hacen las preguntas a la IA generativa. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la capacidad de generar preguntas.
Y hay puestos que están más acostumbrados a hacer más y mejores preguntas que otros. Hay personas que están más orientadas, por ejemplo, al mundo de la gestión de personas, y entonces ya son conscientes de la importancia que tiene el contexto, de explicitar los pasos, eso que ya llevan de serie ayuda a que los resultados que obtienen sean mejores de partida. Entonces ahí sí que hemos encontrado medidas que sí que nos dan algunas diferencias en torno a eso. Y sobre este ahorro que comentábamos, hemos hablado de este ahorro en tiempo y en horas. También es muy interesante saber si habéis podido generar métricas sobre el retorno económico que ha tenido pues, esta ganancia de productividad o de horas de trabajo. ¿Habéis llegado a medir en este aspecto? Aquí lo importante es que primero hemos tenido la cifra gorda de se ahorran 121 minutos en promedio a la semana por persona. Y con ese dato luego hemos ido diseccionándolo. Y tenemos un trocito que se dedica a productividad, un trocito que se dedica a salud y bienestar y otro trocito que se dedica a networking. La buena noticia es que no solo es productividad, sino que tiene reflejo e impacto en otras dimensiones como salud y bienestar y como networking. Y lo bueno aquí es que si hablamos, por ejemplo, de networking, lo traducimos en cosas del día a día como tener más contactos espontáneos con personas. Porque ese ahorro al final te lo llevas a poder tomar un café con esa persona con la que antes, si ibas con reuniones back to back una detrás de otra, no eras capaz de coincidir nunca. Primer reflejo, más contactos espontáneos y esa parte de networking. La parte de salud y bienestar, pues básicamente surge de que ese tiempo extra se dedica a cosas que antes no eras capaz de dedicarle para ti mismo, como unos minutos de gimnasio, como darte un paseo a no sé dónde, como esa parte del café o charlas espontáneas. Al final, todo eso va redundando mucho en la propia experiencia de la persona que le ayuda a mejorar su día a día en cosas tangibles para cada uno de nosotros. Y luego tenemos la parte de lo que me preguntabas, y luego esto se puede llevar a euros. Nosotros hemos hecho una fórmula para tratar de llevarlo de alguna manera a euros y que eso nos permite tener un primer business case muy primitivo, que de hecho estamos mejorando y tratamos de encontrar variables que nos ayuden a tener una mejor cuantificación, porque al final estos ahorros tan pequeños es muy difícil medir el impacto que realmente tiene en una organización grande y dispersa. Pues estamos buscando cuáles son los factores que lo maximizan o que lo minimizan para en cualquier caso incorporarlos en una ecuación que al final sí que lo tratamos de traducir en euros, básicamente porque cualquier proyecto de compañía tiene que tener un business case y al final esto tiene que tener un impacto en beneficios dentro de nuestro programa de digitalización que es fundamental. Y volviendo a la parte de la calidad y recuperando las métricas que habíamos mencionado, ¿no? Que teníamos una mejora de más de un 16% en la calidad de entregables y se destacaba el diseño, la originalidad de la inteligencia artificial, este pensamiento analítico. ¿Creéis que la compañía ha ganado en calidad no solo de sus entregables, sino de todo el trabajo que hacéis? Yo te diría primero que para entender esta medida de calidad es importante que te explique cómo lo hemos medido, porque no se ha basado solo ni principalmente en la parte más cualitativa de encuestas, de focus group, de entrevistas, sino que lo hemos basado en experimentos empíricos. Y lo hemos hecho poniendo en una sala a personas con licencia de Copilot M365 y personas sin licencia de Copilot M365. Y les hemos enfrentado a lo que hemos llamado experimentos, que son 7 casos de usos reales de compañía en el que hemos simulado actividades que se dan en la compañía de forma recurrente. Por ejemplo, una de ellas, para que lo visualicemos fácilmente, la valoración o evaluación de proveedores para un caso de una compra, ¿no? Una RFP que se lanza y tienes que evaluar las distintas propuestas. Hemos pautado eso de tal forma que esos dos colectivos, con licencia y sin licencia, van haciendo determinados entregables. Ahí medimos dos cosas. Uno, el tiempo, con un cronómetro que nos permite tener esa medida de los 121, y luego la calidad. Y para la calidad lo hemos medido con unas rúbricas de evaluación que lo que hacen es objetivizar ese concepto de calidad, que puede ser a veces intangible, lo hemos tratado de llevar lo más tangible posible. ¿Cómo? Poniéndole nombre y apellidos a las distintas dimensiones de qué significa calidad. Por ejemplo, hablamos de gramática, hablamos de ortografía, de creatividad, y todo eso lo hemos llevado a algo observable, de tal forma que si tú y yo evaluamos el mismo entregable, la calificación va a ser aproximadamente la misma. En términos de ortografía, por ejemplo, que se ve muy fácilmente, pues por ejemplo hemos rankeado el número de ratas que hay en un texto. ¿Vale? Entre 1 y 5, tal puntuación. Entre 5 y 10, otra puntuación. De tal forma que al objetivizarlo, ese nivel de calidad que al final medimos y decimos que es un 16% mayor, es porque en todos estos 25 factores observables, objetivos que hemos puesto encima de la mesa, estamos midiendo cómo evoluciona.
¿Y algún otro resultado o insight interesante que habéis sacado en cuanto a calidad? En calidad hemos obtenido, yo creo, dos cosas muy relevantes. Primero, una que puede ser más instrumental, y es que una de las herramientas que probábamos, que era Copilot M365 en Excel, en vez de tener mejoras en la calidad, vimos que tenía incluso empeoramiento en la calidad. Que eso se explica básicamente porque en aquel momento probábamos una herramienta muy en preview, que solo funcionaba en inglés, que tenía muchísimas limitaciones, y eso hacía que esa herramienta, concretamente en Excel, no nos diera los resultados todavía que estábamos esperando. Y la segunda es que hemos evidenciado que en todos los experimentos, al final las personas pecaban de eso que se llama ahora sobreconfianza, que en el fondo es de una vez que tienes el resultado de la inteligencia artificial, haces un copy y paste, haces un copia y pega y lo entregas como tal. Para esto introdujimos determinados elementos para poderlo identificar y en el 100% de los experimentos ocurrió. Y esto es muy curioso porque lo que hemos aprendido también es que las personas pasamos por un estado primero de desconfianza absoluta. En la inteligencia artificial lo que nos da es está siempre sujeto al máximo escrutinio y hay un día que no sabemos qué pasa, no sabemos qué ocurre, en el que se nos cambia un chip en la cabeza y decidimos que vamos a confiar al 100%. Y en ese momento las personas empiezan a hacer un copia y pega total. Y esto nosotros hemos considerado que es un tema primordial para trabajar en la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque al final las personas somos los únicos responsables de lo que entregamos. Y tiene que ver mucho con la calidad. Si yo entrego un documento a un comité que me han pedido, yo no puedo decir después, no, es que esto me lo ha hecho Copilot. No, el responsable es Copilot. No, el responsable Eres tú. eres tú con nombre y apellidos. Y de esto queremos hacer partícipes de las personas. Porque este riesgo de la sobreconfianza que hemos evidenciado que existe, creo que no nos lo podemos permitir. Ni con Copilot M365 ni te diría con ninguna herramienta de inteligencia artificial. Tenemos que ser capaces las personas de entender que nosotros somos el centro, tanto del diseño como también del output. Y ese output pasa por nuestra revisión, pasa por nuestra valoración antes de poderlo entregar. Bueno, pues ya hemos visto cómo es la medida en este eje de la eficiencia. También hemos hablado ahora de la medida en cuanto a la calidad. Nos queda la experiencia. ¿Cómo habéis podido medir la experiencia o qué tipo de metodología o de proceso habéis seguido para ello? Pues aquí lo más relevante que te diría es el dato que dabas tú antes, ¿no? De que 2 de cada 3 personas no se imaginan ya su día a día en el trabajo sin Copilot M365. Y aquí, cuando obtuvimos este dato, nos fuimos rápidamente a querer saber más y con entrevistas y con focus group profundizar en qué estaba pasando. Y lo que nos contaban las personas es que, al final, lo que ha ocurrido es que se han hecho tremendamente dependientes de esta tecnología en muy poquito tiempo. Y nos decían, esto es como lo que nos pasó con el móvil. Lo que pasa es que lo del móvil nos pasó en años, a lo largo de varios años, y ahora ya somos absolutamente dependientes de móviles hasta tal punto que, si te pregunto si podía estar un mes sin móvil, probablemente me dirías que ni en broma. Yo al menos te diría que casi ni en broma, Exacto. al menos. Pues lo que ha pasado, nos decían las personas, es esto mismo, pero muy rápido. En vez de en años, ha pasado en semanas o en meses. Y ya no se imaginan llegar un día al trabajo, llegar un día a abrir el ordenador y no tener a su asistente, a su copiloto M365 al lado para su día a día. Así que esta te diría que es la principal conclusión que hemos tenido encima de la mesa. La segunda, te diría que tiene que ver con cómo las personas se han sentido a lo largo del piloto. Y aquí hemos encontrado algo que nos sorprendió positivamente, y es que de forma mayoritaria las personas se han sentido, por un lado, confiadas y por otro lado, seguras. Esto es muy relevante porque no solo han sido las personas con la licencia de Copilot M365, también las personas sin la licencia de Copilot M365. Y mantener este nivel mayoritario de, por un lado, confianza y por otro lado, seguridad, es una muy buena base sobre la que poder construir. Además, que los momentos en los que ha habido frustración han estado muy limitados. Y, por ejemplo, se han dado cuando la herramienta falla. Es decir, una cosa que ayer te funcionaba y de repente hoy no te funciona por cualquier motivo, eso genera un pico de frustración altísimo. Ya te habías hecho dependiente de esa funcionalidad, ¿no? Y por otro lado, donde las personas sin licencia han tenido una diferencia ha sido en cuanto a la curiosidad, que se les ha multiplicado esa emoción de curiosidad cuando han tenido cerca o han estado en contacto con alguna persona con la licencia. De tal forma que, claro, saber que yo no la tengo y tú sí, eso me lleva a mí a pensar, oye, ¿y qué tendrá? ¿Qué se podrá hacer? Con lo cual ahí se multiplica esa curiosidad que sienten las personas. Te diría que estas son las dos principales conclusiones en cuanto a la experiencia y le sumaría una tercera que tiene que ver con la medida del Net Promoter Score, ¿no? Que es con ese nivel de recomendación de la herramienta. Y aquí estamos en cifras altísimas comparadas con otras herramientas corporativas. Ya sabes que es una medida que va desde el -100 hasta el +100 y en ese de -100 a +100
en torno, en promedio, de todas las herramientas está casi en un 70%. Y concretamente en las que tienen que ver con Teams está por encima del 85% de tasa de recomendación. Eso, comparado con cualquier otra herramienta, software corporativo, sitúa esta herramienta en una cifra altísima. Así que al final parece que todo va muy unido, ¿no? Y que se hablan entre sí estas métricas para poder decir que la experiencia de los empleados ha mejorado a raíz de tener Copilot M365. De hecho, en el propio paper tenéis una tabla herramienta a herramienta, el uso de Copilot en Teams, en Outlook, en cada una de las herramientas de la plataforma, con los distintos valores y la puntuación del NPS. Y llama mucho la atención, además, que son el chat de Copilot, Microsoft Teams y Outlook las herramientas con mejores datos. ¿Creéis que es porque Copilot ayuda más en tareas de comunicación o más propias de la comunicación, reuniones, relación entre personas, que en las propias de colaboración personal de los propios empleados, como puede ser Word, Excel o PowerPoint? Bueno, yo te diría ahí que el Copilot M365 surge en un entorno más de tu asistente y tu ayudante, con lo cual te ayuda más en tus tareas del propio día a día. Y ahí es donde más valor la estamos encontrando. Ahora está evolucionando a ser más una herramienta más de equipo y que además de valerte como persona, como individuo, te puede valer a nivel de equipos. En el momento que hicimos el piloto estaba en una fase en la que era 100% en el ámbito individual. Y como ves, vale para, al final, la diferencia entre colaboración y comunicación es muy, muy fina y está muy, yo creo que muy difusa. Sin embargo, lo que sí que estamos viendo es que en las tareas en las que más ayuda tienen que ver mucho con, uno, el resumir información, que es algo muy personal en el tramo final y es muy de equipo en el tramo inicial, porque la información que se resume es de equipo, es una reunión, es un documento largo que se ha construido entre decenas de personas, con lo cual digamos que de muchos pasa a uno, el primer punto. Segundo, ayuda mucho a la persona en buscar información, y esto nos sorprendió, no lo teníamos en el radar, y sin embargo las personas han encontrado un uso muy singular de la IA generativa, que es encontrar información que antes eran incapaces de encontrar. Esto ha sido muy curioso, porque a todos nos ha pasado que no sabemos si nos vino el documento por Teams o por Outlook o si estaba en un SharePoint o te lo tenías en tu OneDrive. Y en esa confusión, muchas veces encontrar el documento, encontrar lo que buscabas era muy, muy difícil. Y ahora, con un buen prompt, diciéndole, localízame el último documento editado del proyecto X por determinada persona en la última semana, solamente con eso, escrito así en lenguaje natural, ya Copilot M365 es capaz de darte el documento que tiene lo que tú estás buscando. Eso antes era muy difícil de hacer porque eran búsquedas avanzadas en las que tenías que parametrizar cosas y ahora con una simple frase la gente es capaz de encontrar documentos que antes era muy, muy difícil. Y por último está en la parte del email que decías, que al final de nuevo es, pues el caso típico es la típica cadena de correos en la que hay 30 respuestas de unos a otros y cuando te lo reenvían a ti para tomar una decisión te llega un correo que es casi imposible leerlo, ¿no? Pues en ese caso de esa macro cadena, primero, tener un resumen rápido es brutal y aquí, aunque el resultado inicial es para mí, luego tiene un reflejo en el para todos porque es, y después del resumen responder. Y lo que hemos visto es que en respuestas complejas, a esas cadenas de un montón de respuestas, el contexto Copilot M365 lo captura muy bien y con un prompt muy sencillo, muy conciso, muy, muy breve, eres capaz de generar una respuesta integrada con un entendimiento, levantando preguntas, levantando contradicciones a veces, etcétera, etcétera, que son muy poderosas y que ayudan mucho al conjunto de las personas. Es muy interesante, además, el empezar con ese trabajo individual e ir llevando al equipo, pues es algo que también puede ayudarnos a unir a la compañía. Y a nosotros también nos interesaba mucho, más allá de los propios usuarios que lo están empleando y lo están utilizando en su día a día, en cuanto a vuestra experiencia global, ¿cuál es la percepción que ha habido en Repsol dentro de las áreas de liderazgo sobre los resultados, sobre el impacto que ha tenido Copilot en la compañía? ¿Nos puedes dar alguna información o reflexión al respecto de cómo se está percibiendo dentro de este liderazgo de Repsol? Pues lo principal te diría es que los líderes lo que de forma casi unánime ponen encima de la mesa es que están convencidos de que tienen que ser ellos los que lideren a través del ejemplo. Y esto es fundamental, porque ser conscientes ellos mismos como líderes de que este cambio solo va a ocurrir si ellos lo hacen realidad y eso ayuda a que los equipos lo adopten, nos abre muchas puertas. Esa es la primera, yo te diría que gran conclusión, que los líderes se ven como tenemos que dar ejemplo, porque sin dar ejemplo esto no va a conseguirse adoptar.
Primer punto. Segundo punto, los líderes lo que nos dicen es, bueno, ahora que estamos viendo el potencial que tiene, lo que somos conscientes es que esto nos va a transformar la forma de trabajar y por ende nos va también a ayudar a transformar los propios puestos de trabajo en sí mismos, porque nos va a ayudar a reflexionar cómo tenemos que hacerlo. Y eso me parece que es la segunda conclusión interesante. Y luego te diré que hay una tercera que tiene que ver con lo que los líderes nos dicen que tiene que promoverse más a nivel de capacidades o a nivel de skills, es decir, cuáles son las capacidades críticas que tenemos que desarrollar en el futuro en torno al desarrollo de la IA generativa. Y nos dicen, por un lado, aprendizaje continuo y curiosidad, que esto ya nos lo ha demostrado, que es una herramienta que evoluciona tan rápido que tienes que tener en el ADN un nivel de curiosidad alto que te ayude a aprender más rápido, porque si no, siempre vas a estar obsoleto. Y eso ya lo han visto los líderes que es necesario. Y luego, en otro ámbito de cosas, lo que nos dicen, y además lo que tenemos es que promover un pensamiento analítico que nos ayude justo a minorar esa parte de sobreconfianza y hacer que la persona realmente sea la que toma las decisiones de forma consciente en función de la ayuda que tiene a su alrededor. Así que, como ves, tenemos a un equipo de líderes que afortunadamente están comprometidos y siendo conscientes de que tienen que ser ellos los que lideren con el ejemplo y que además estamos ya viendo cómo esto tenemos que extenderlo y cómo tenemos que hacer que llegue a todas las personas. ¿Y crees que los usuarios perciben esa o tienen esa confianza de que los líderes han apostado por este cambio y esta transformación, han podido recibir esta comunicación y conocen el ejemplo de sus líderes utilizándolo y son conscientes de que son los primeros que están empleándola? Pues estamos trabajando mucho en ello. Primero, a nivel de comunicación, llevamos ya desde que lanzamos el centro 1 año y medio dando muchísima información de los pasos que vamos dando y lo que vamos aprendiendo en el camino. Eso por descontado. Además, lo que hemos puesto en marcha ha sido un programa de capacitación que ha empezado con el equipo de directivos, de tal forma que empezando por los directivos y luego continuando con el resto de líderes, vamos a precisamente habilitar que eso ocurra. Y esta formación es fundamental porque estamos llevando el concepto de IA generativa a un terreno en el que se puede explicar de una manera sencilla, desde los fundamentos, y que nos ayuda a desmitificar. Y eso a los líderes y a los directivos es algo que me parece que es una herramienta fundamental. Desmitificar significa saber que esto no es magia, saber que esto lo que son es matemáticas y estadística muy avanzadas aplicadas con una capacidad de cómputo que nuestro cerebro no puede simular. Sin embargo, es matemáticas y es avanzadas. Esto ayuda a bajar muchas barreras por miedos. En segundo lugar, una vez que hemos logrado habilitar, lo que pedimos a los directivos y a los líderes de la organización es que lo impulsen y que lo lleven al día a día y haciéndolos partícipes, de hecho, con esta capacitación extra con ellos para ayudarles a tener herramientas para que ellos se conviertan en estos ejemplos que ellos ya quieren ser y que queremos además impulsarlo y hacer que sea realidad. Con lo cual, los empleados lo están viendo ya porque sus líderes están pasando por estos programas que les lo están llevando a la práctica, lo están viendo a través de comunicación y, en tercer lugar, lo están viendo también porque estamos capacitando a toda la plantilla, a todos los empleados de Repsol, en torno a la IA generativa. Primero también con fundamentos para ayudarles a que lo entiendan de una manera súper sencilla, contado como si ellos se lo pudieran contar a sus familias, contado con el ánimo de que lo que ellos aprenden al día siguiente puedan llegar al salón de su casa y contarlo a sus hijos, contarlo a sus padres, contarlo a sus familiares y que eso ayude también a trasladar este conocimiento más allá de la propia compañía. Y segundo, ayudarles a hacer un prompting potente. Y esto sí que hemos encontrado que es fundamental. Muchas veces las personas empiezan con gran optimismo, tienen un resultado que es maravilloso el primer día y resulta que el segundo se dan cuenta que eso es más bien anecdótico. Porque están usando un prompting que por breve o por falta de práctica en este ámbito no está dando las pistas adecuadas para tener un resultado consistentemente bueno. Entonces queremos, y estamos ya entrenando a los empleados, a que usen un prompting potente, con una serie de pasos, con una serie de elementos de ayuda, con una receta que hemos creado internamente, que les ayuda a los empleados a hacer un prompting potente permanentemente y pasar que esos resultados anecdóticos buenos se conviertan en resultados de valor en el día a día. Esto al final es llevar al día a día de las personas, la organización está apostando por esto. Nuestros directores generales están apostando por esto, son los primeros que han pasado por esta capacitación. Son los primeros que están usando la IA generativa y a partir de los directores generales, en cada uno de los niveles de la organización, todos los líderes están comprometidos y poniéndolo en práctica poco a poco. Vemos que habéis pensado en todo y además contar con este apoyo de los líderes creemos que es esencial.
Entonces, bueno, es muy interesante toda esta experiencia que nos habéis podido contar. Ya para concluir, tenemos 2 preguntas que nos interesan mucho haceros. Una es sobre el futuro. Nos gustaría hablar sobre el futuro y sobre cuáles son los planes que Repsol tiene para seguir usando tanto Copilot como otras capacidades de IA generativa. ¿Cómo veis vosotros el futuro y el uso que tendréis? Pues como te decía al principio, en el futuro estamos convencidos de que vamos a ver una forma de trabajar completamente diferente a la que tenemos hoy en día. Estamos en ese tránsito, estamos en ese camino. Ahora bien, para abordar este camino de una manera que sea ordenada, de una forma en la que podamos ayudar a las personas, nos hemos dado cuenta, como principal aprendizaje, de que esto no va de coger una herramienta y ponerlo en tu día a día y ya está. Sin embargo, esto va de algo que tiene que ver con desaprender, primero, cómo trabajamos hoy, y segundo, reinventar cómo trabajamos, ahora sí, con un elemento nuevo, con un ingrediente nuevo, que es, en este caso, Copilot de M365 o cualquier IA generativa. En el fondo va de desaprender primero para poder reinventar. Y esto, que se dice así de fácil y que te lo cuento ahora y que estaremos todos los que hablamos de estos temas completamente de acuerdo, el reto está en hacerlo real y llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque las personas en su día a día no tenemos tiempo para reinventar cómo trabajamos. Bastante tenemos ya con nuestro día a día como para encima que nos pidan que reinventemos lo que hacemos. Eso es. Entonces, la conclusión que hemos llegado es, como queremos que esto ocurra, tenemos que dar los elementos para habilitar a que este cambio suceda. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues por un lado con mucho acompañamiento. Y además con un acompañamiento que hemos llamado Fast Tracks, lo que ayudamos es a un grupo de personas muy concreto a, digamos que, deconstruir su día a día en procesos, en tareas, en lo que tienen que hacer. Y una vez que lo tenemos deconstruido, lo reconstruimos introduciendo Copilot. Pero ya no son ellos que les dejamos al azar el cometido, sino que nosotros les acompañamos de una manera en modo turbo, ¿no? Nos ponemos a su lado, vemos cuáles son los procesos de tareas, vemos cómo rediseñarlos, y cuando tenemos el rediseño lo testeamos, diseñamos nuevas métricas para ver el post y el pre, y cuando tenemos eso en práctica, luego ya lo distribuimos a otros colectivos. Pero es la única manera en la que conseguimos que las personas tengan las herramientas para poderlo llevar, para sacarle tiempo, pero de una forma asistida. En este caso por personas, en la que les ayudamos a repensar y a rediseñar cómo es su trabajo en el día a día. Esto es fundamental. Sin esto no vamos a poder construir el futuro. Y el futuro, lo que imaginamos, es que al final cada uno de nosotros va a tener uno o N copilotos distintos para muchas tareas distintas. Al final el futuro va de aumentar las capacidades de las personas. Y nosotros estamos convencidos de que esta aumentación, de que al final, digamos que complementar las capacidades de cada persona con tecnología, se va a dar si solo si, la tecnología está disponible, y eso es lo fácil, porque la tecnología irá evolucionando y será mejor cada mes o cada año, y lo más importante es que las personas lo adopten. Y adoptarlo es la clave. Podemos tener herramientas de IA generativa que sean maravillosas y que hagan virguerías y que te ayuden muchísimo. Ahora bien, si en tu día a día no la adoptas por cualquier motivo, entonces no cubriremos la parte más importante, que es que las personas estén en el centro de estas iniciativas. Nosotros, con este convencimiento de esto va a transformar cómo trabajamos, estamos ya hemos escalado, como te decía antes, de 300 personas con licencia a 3.000. Hemos escalado a toda la organización Copilot Web para que todas las personas de Repsol tengan una herramienta de IA generativa para que usen en su día a día. Estamos capacitando a todos los empleados, estamos dando acompañamiento, estamos dando soporte. Tenemos una comunidad digital, que es la que más actividad tiene, y queremos que siga siendo así, porque eso es casi una aguja del medidor de curiosidad global de compañía, ¿no? Y ahí estamos viendo que el nivel de curiosidad, el nivel de ganas, el nivel de querer que las personas tengan esta ayuda es altísimo. Así que ese es el camino en el que estamos ahora trabajando, vislumbrando ese futuro en el que no te lo podría pintar. Si me preguntas, ¿y cómo será esto dentro de un año o de 2? Creo que todo lo que podemos hacer son hipótesis, y nosotros lo que estamos tratando de hacer es, con investigación y con datos, ir respondiendo cada una de las preguntas, que ahora tenemos más preguntas que respuestas, e ir respondiendo con datos a todas esas incógnitas que ahora tenemos encima de la mesa. Sí, y adaptándonos a este futuro, ¿no? Que además es tan cambiante. Pues mira, precisamente sobre este futuro, y aprovechando además que sois una compañía energética, queríamos lanzarte la última pregunta sobre sostenibilidad de la tecnología. Al final, la inteligencia artificial puede ayudar a escalar y acelerar los esfuerzos de sostenibilidad de las empresas, pero la preocupación, y es preocupación pues de analistas, de expertos en el sector,
es que las demandas de la propia energía que requiere la inteligencia artificial puedan socavar los beneficios si no se gestionan cuidadosamente. Vosotros, como empresa energética que sois, ¿cómo planeáis asegurar esta sostenibilidad del uso de la IA generativa a largo plazo? Pues mira, lo primero que te diría es que es teniéndolo como uno de los principios rectores del desarrollo de la IA generativa en Repsol. Uno de los tracks que te decía, una línea de trabajo dentro del centro de competencia IA generativa, para nosotros es la parte de IA responsable. Y dentro de este equipo hemos determinado que uno de los 6 principios rectores es este que tiene que ver con la sostenibilidad. Con lo cual es un tema que hemos declarado que en concreto, en torno a la IA generativa, nos parece que nos tenemos que comprometer con ello. Primer punto. Segundo punto, nosotros como compañía energética fuimos la primera compañía en el mundo en tener la ambición de llegar a ser 0 emisiones netas en 2050. Fuimos los primeros que la declaramos y mantenemos ese compromiso. Tanto es así que en el último plan estratégico, además de mantenerlo, lo estamos concretando en resultados que se están traduciendo ya en resultados reales en la práctica. Y esto es muy relevante porque, primero, en el plan estratégico nos dice que hay varios habilitadores clave. Uno es el talento, otro es la tecnología, otro es la parte digital, y dentro de digital la propia IA generativa está mencionada. Es decir, que es parte de nuestro plan futuro estratégico. Y llevándolo más a lo concreto, en el ámbito concreto de la IA generativa, en este caso sí que me gustaría poner en valor algo que compartimos con nuestro partner, con Microsoft. Y como partner estratégico, como socio clave estratégico, con ellos tenemos una alianza que recientemente vamos renovando, vamos ampliando. La última ampliación hemos tenido justo este verano, en 2024, y hemos ampliado nuestro compromiso de suministrar a Microsoft energía renovable. Ahora tenemos ya un compromiso de suministro de 320 megavatios renovables a Microsoft, que ayudan a que esta tecnología en el ámbito de Microsoft siga teniendo ese compromiso responsable de que no incremente las emisiones, sino que se conviertan en 0 emisiones netas también para toda la cadena de valor. Para toda la cadena, claro. Además del propio uso que vosotros dais, pues el del intermediario del producto que os está ofreciendo, pues que forme parte de esa cadena de valor. Sí, yo de hecho en este ámbito lo que pienso es que necesitamos de la corresponsabilidad de todas las empresas, de las energéticas, de las tecnológicas, de todas las empresas de la cadena de valor. Sin ello no vamos a conseguir los objetivos que tenemos como globales, y me parece fundamental que todos nos alineemos con ello. El primer ejemplo es este que te contaba de Microsoft, y creo que en eso hay que seguir trabajando para que más y más empresas se sumen a ello. Muy bien, sí, genial, además para poder construir un futuro sostenible en el que podamos aprovechar todas las ventajas de la inteligencia artificial y la podamos compartir con todos. Entonces, bueno, pues por nuestra parte, fantástico. Creo que nos has dado información muy valiosa, que otras empresas que estén arrancando este proceso pueden verse reflejadas, pueden aprovechar toda la experiencia y todo el proceso por el que habéis pasado, que nos habéis contado. Una vez más, recomendamos, además lo enlazaremos al paper para que pues puedan ver estas conclusiones que se han extraído pues, de esta primera parte, pero ya hemos hablado de que os queda todo este futuro por delante. Por nuestra parte, agradecerte mucho tu presencia, la entrevista. Eres ya parte de la familia, estaremos encantados en un futuro de poder volver a hablar contigo y que podamos ver cómo ha evolucionado todo esto. Y nada, Guilla, ha sido un placer tenerte aquí y que hayas podido compartir este tiempo con nosotros. El placer es mío, Miguel, encantado de estar aquí en vuestro podcast de Ventequi, y como decía, sí que recomiendo a todo el mundo que le eche una ojeada, porque aquí hemos comentado, digamos, que lo más relevante. Sin embargo, aquí hay muchos detalles que para esas empresas que estén empezando o que se lo estén planteando incluso, pueden encontrar las primeras respuestas basadas en nuestra experiencia. Así que muchas gracias por darle difusión. Estas iniciativas creo que nos ayudan a todos, así que seguid así y mucha suerte en lo sucesivo. Muchas gracias y gracias a vosotros. Hasta pronto.